Primera Pauta, en la 100.5. 7:33. Ya estamos ahí listos para saludar a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Enrique París, presidente del Instituto de Políticas en Salud de la Universidad San Sebastián, ex ministro de Salud, como usted también seguramente lo recuerda. Doctor París, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, saludamos. Días. Hola, muy buenos Pauta. días. Encantado. Buenos días, Ahí lo estamos viendo Claudia. también. ¿Cómo le va? Gerardo. Qué gusto. Hace tiempo que no lo veía Enrique París. Sí. A ver, vamos Sí, directo Claudia. a la noticia. Primero la noticia de ayer por la tarde. Entremos al tema ley corta, ISAPRES, mutualización. A usted le tocó, ¿no es cierto?, estar muy atento también cuando fue ministro de Salud. Y esta es una preocupación. Lo que teníamos en curso por la ley corta de ISAPRES era la mutualización. Ayer el Tribunal Constitucional informó que acogió el requerimiento de inconstitucionalidad de un grupo de senadores oficialistas, que había sido respaldado por el gobierno, respecto de la manera en que se tramitó esta indicación, ¿ya? De este mecanismo de mutualización. La pregunta es, se rechaza esto y se rechaza fundamentalmente porque no correspondía que lo hicieran los parlamentarios, el Congreso, sino que el presidente. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Y ahora qué escenario se abre? ¿Y ahora cómo se sigue? Bueno, la verdad es que el rechazo que votó el Tribunal Constitucional se refiere a la forma y no al fondo. ¿Por qué? Porque el Parlamento en general, los legisladores, no tienen la potestad para legislar sobre aquellas materias que son exclusivas del Ejecutivo. En este caso, seguridad social. En otros casos, uso de recursos económicos. Por lo tanto, aquí lo que se rechazó fue el mecanismo que usó el Parlamento para colocar esto en la ley. Y entonces, seguramente esto se va a volver a discutir en la Cámara de Diputados y probablemente la solución o el acuerdo, o por último el rechazo también definitivo, se llevará a cabo en la comisión mixta y finalmente, falta mucho todavía, tendrá que ser votado en la sala. Por lo tanto, aquí hay obviamente un rechazo a lo que propusieron los senadores de la derecha de la política, pero queda mucho todavía por delante. Ahora, perdón, Enrique París, queda mucho por delante, pero la política tiene que dar respuesta a un fallo de una Corte Suprema que puso topes, y ese tope ya se ha dilatado, ya se ha corrido ese cerco. Y además esto en un momento donde muchos afiliados de ISAPRES están teniendo problemas, complicaciones, con una mayor lentitud para poder gestionar temas de salud que sabemos que cuando llegan a las familias son verdaderos dramas. Por supuesto, la Corte Suprema, quiero recordar que ha puesto como fecha límite en mayo. Ya estamos, llegando a la fecha límite, por lo tanto aquí se requiere un acuerdo rápido entre el Parlamento, el Ejecutivo, entre la Cámara de Diputados y el Senado, o entre las comisiones de salud de ambas cámaras, para llegar a un acuerdo rápido. Lo que usted dice, Claudia, es verdad. Las ISAPRES no están aceptando bonos, están exigiendo que la gente pague en efectivo y que después reembolse. Hay atrasos importantes. Tenemos una lista de espera gigante, tanto en especialidades como en cirugía. Hay centros médicos pequeños que han estado quebrando o desapareciendo. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad muy grande, no solamente del Ejecutivo, sino que también de los parlamentarios para llegar a una solución rápida. El tema es que si no se soluciona el problema y las ISAPRES comienzan a quebrar, van a quebrar también, obviamente, los centros médicos pequeños, principalmente. La gente siempre piensa en las clínicas grandes, no es así. En regiones, los centros médicos privados están atendiendo a pacientes FONASA. El 70% de la población atendida en las clínicas pequeñas o centros médicos pequeños son FONASA, medicina libre elección. Y eso también es lo que quiere potenciar el gobierno mediante la reforma al FONASA. Entonces, creo que tenemos que actuar rápidamente, como dice usted, porque si no son las familias las que van a sufrir. Doctor París, dos preguntas breves. Primero, ¿ve usted alguna vía solución sin mutualización para que se pueda pagar esta deuda y sigan siendo viables las ISAPRES? Eso es lo primero. Y la segunda, prórroga. ¿Puede terminar siendo necesario otra prórroga para encontrar la solución? Primero la segunda, yo creo que no es conveniente ya, basta de prórrogas. Creo que esta ley corta ya se ha transformado en una ley larga, larguísima, casi un calvario. Por lo tanto, no es tiempo ya de prórrogas. Si seguimos pidiendo prórrogas, va a terminar el gobierno y no va a haber ninguna reforma, ni siquiera esta reforma de la ley corta, porque ¿para qué vamos a hablar de la reforma grande de salud que nosotros presentamos y todavía duerme en el Congreso?
Segundo, obviamente que si no se soluciona el problema de los pagos, pero yo no solo hablaría del monto, a lo mejor hay que buscar otras soluciones que ya han aparecido. Pagar con prestaciones, pagar con medicamentos, pagar con mejoría de los planes, pagar o mejorar todo el gasto de las ISAPRES que se puede reducir. A lo mejor repartir dividendos o repartir acciones, no sé cómo se hizo en el pasado. Pero obviamente que esto no se puede prolongar. Yo no soy economista de la salud, pero nosotros sabemos que las ISAPRES no van a tener la capacidad de pagar y a lo mejor muchas ISAPRES que dependen de entidades extranjeras se van a retirar de Chile. Entonces, obviamente que el desastre va a ser mayor. Ujú. No lo digo yo, lo dicen expertos en economía de la salud. Claro, y también algunos parlamentarios del oficialismo, de la izquierda, de la centroizquierda, dicen que eso es más bien una amenaza, ¿no es cierto? Y que no se puede aceptar un perdonazo. Esa es la contraparte que no permite tampoco aquí avanzar. Enrique Sí, París. Claudia, pero Sí, usted ha ocupado una palabra, perdón que la interrumpa, de perdonazo. Es que ese es No un yo, eslogan que se no la he ocupado yo, trataba es por la meter. palabra que ha ocupado el mundo político. Ah, Sí, perdón. sí. Sí, porque yo no estoy de acuerdo en que es un perdonazo. Ellas tienen que pagar, tienen que devolver. Hay que cumplir, como dijo usted muy bien al comienzo, el dictamen de la Corte Suprema, pero para que logren pagar, bueno, hay que llegar a un acuerdo cómo se logra ese pago sin afectar el funcionamiento del sistema de salud y sin afectar, obviamente, también principalmente a los pacientes. Esto se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Cuando no se legisla, y cuando se judicializa el tema, es también responsabilidad del Ejecutivo. Yo fui parte del Ejecutivo, pero Sí. también del Legislativo. Entonces creo que aquí no se legisló a tiempo. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Enrique París, presidente del Instituto de Políticas en Salud de la Universidad San Sebastián y también exministro de Salud. A ver, también acá, y lo ha dicho en varias ocasiones su colega Jaime Mañalich, es que en el fondo lo que ellos ven, algún sector ve, es que acá sin necesidad de dictar leyes se estaría generando la creación de un sistema único estatal de salud. Lo dice también esta mañana en el Mercurio Rafael Caviedes, expresidente de la Asociación de ISAPRE, ¿no? Que el Frente Amplio dice está estatizando en la práctica la salud. ¿Usted ve esa amenaza o cree que es muy temprano para hablar de eso, de que está en curso la estatización de la salud? Bueno, en el programa de gobierno del presidente actual, evidentemente que se planteaba eso, un sistema único de salud. El señor Camilo Cid, que es presidente o director de FONASA en Punta Arenas, ciudad de origen del presidente, también declaró hace un tiempo atrás, varios meses atrás, que las ISAPRES deberían desaparecer. Entonces aquí se requieren señales claras. La ministra de Salud actual, Jimena Aguilera, ha dicho lo contrario. Ella ha dicho que tiene que mantenerse este tema mixto, la provisión mixta de salud público-privada, que también fue muy bien evaluada durante la pandemia, pero fue evaluada porque nosotros fijamos los precios del día cama, o sea, se cobraba lo mismo para el sistema público que para el sistema privado. Yo creo que hay que ir por ahí, por homogenizar los sistemas, que trabajen en forma colaborativa, que además se aproveche la ley GES-AUGE para derivar pacientes del sistema público al sistema privado con precios fijados por la misma ley. Entonces yo creo que si el sistema desaparece o si lo quieren hacer desaparecer, vamos a tener un problema grave. Ahora, la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, si ustedes la han estudiado, es equivalente a un plan de ISAPRE. Entonces ellos están transformando el FONASA en una ISAPRE más. ¿Por qué? Porque ese plan le dice al cotizante, tiene que pagar el 7%, pero además tiene que tomar un seguro complementario. Exacto. Y el seguro complementario ha sido, digamos, ha tenido valores muy variables. Entonces eso va a significar una carga económica también para la clase media. Hay que considerar eso. Y la gente que se vaya a FONASA va a tener que seguir atendiéndose en clínicas porque el sistema público no da abasto con las listas de espera que hay. Doctor Enrique París, quiero llevarlo a otro tema. Nos llamó mucho la atención, lo comentamos hace un rato, lo que había ocurrido en el norte del país, en una charla sobre sexualidad completamente inadecuada para niños de quinto básico, más allá del contenido mismo, que parece que en eso hay consenso. Fue inadecuada, fue mal preparada. ¿Eso cómo lo hacen habitualmente usted que fue ministro de Salud? ¿Lo determina el Ministerio de Salud lo que se les va a enseñar a los niños, a exponer a los niños sobre sexualidad? ¿Lo hacen en conjunto con el Mineduc? ¿Cómo se hace? Porque aquí alguien cometió un error gravísimo y hasta después de expuesto, nadie se percató, ni siquiera basado en el sentido común, que lo que estaban preguntándole o exponiéndole a niños de 9 y 10 años era algo que no correspondía.
Bueno, normalmente lo que debe hacerse en este tipo de charlas es un trabajo conjunto, obviamente, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Además de eso, creo que aquí se cometió un error, se contrató una empresa externa para que lleve a cabo este trabajo, eso hay que vigilarlo también. Claudia citaba al diario El Mercurio, una entrevista a Rafael Caviedes, también salen 2 cartas en El Mercurio muy, muy buenas, una de Claudio Canals, de Sergio Canals, perdón, y otra de la doctora Sofía Sáenz, que es una experta en ética médica, y obviamente que hacen ver su disconformidad, y creo que esto hay que revisarlo. La ministra de Salud le ha pedido la renuncia al Ceremi, o al director de servicio, me parece que al Ceremi de Arica, Sí, el Ceremi. una persona que había trabajado muy bien. Entonces creo que aquí se ha cometido un error grave. Además, la gente que denunció esta situación ha sido atacada en forma soez. Lo dice la Sofía Sala, yo no he visto esos ataques. Eso tampoco es aceptable, eso es una cancelación de la posibilidad que tiene la opinión pública de criticar alguna medida. Obviamente que habrá que corregir esto y de ahora en adelante un trabajo mancomunado entre salud y educación a nivel regional y a nivel nacional para Perdón, este tipo de encuestas. sí, Enrique París, ¿cree usted que en esta discusión, que es bien profunda, ha faltado la voz de educación? Porque sabemos que el Ministerio de Salud tomó medidas, pero ¿le ha faltado a usted la voz del Ministro de Educación? Yo espero que el ministro de Educación se pronuncie a la brevedad, porque es un hecho grave, gravísimo. Creo también que el lenguaje utilizado en esta encuesta o en esta petición de respuestas es absolutamente inadecuado, no tiene nada que ver con el lenguaje de la infancia, lo dice más cartas me parece, entonces hay que revisar varios elementos. Pero lo que más me duele a mí, lo que más me molesta es el ataque que han recibido las personas que hicieron la denuncia. Los padres. Eso es una cancelación de la posibilidad que tiene la gente de discrepar de algo. Entonces creo que eso también hay que tomarlo en cuenta y no sabemos todavía de dónde vienen esos ataques. Me gustaría que se investigara también eso. Creo que eso es gravísimo. Los papás tienen derecho a tener una opinión sobre lo que se les pide a los niños, y a lo mejor también hay que incorporar más a los centros de padres y madres o a la gente que los tutores de estos niños y niñas para pedir su opinión sobre este tipo de encuestas. Y sobre todo evaluar o que los protocolos tengan un marco más claro para que nadie venga y se pase 198 pueblos, digamos. Por supuesto. Porque acá usted tiene protocolo, está una conversación que se ha hecho 1000 veces. Entonces, claro, terminamos con una decisión en que se saca el Ceremi, pero de alguna manera... No, el daño ya está hecho. Hay un daño probablemente en la percepción que esos niños y niñas van a tener respecto de su sexualidad. Clases de sexualidades para que estén atentos respecto de sí mismos, se cuiden, hay una autoprotección, pero también para que a futuro puedan tener una sexualidad sana. Y esto lo que hace es... O sea, no se tiene que confundir esto con negarse a las clases o los talleres, pero ¿cierto? tampoco No, eso es otro extremo. Claro. En absoluto. Nadie se está negando a que se hagan clases o que se hagan talleres. Los dos, el doctor Canals, que es psiquiatra, y la doctora Sofía Salas, también doctora especialista en ética, recalcan eso. Aquí, cuando nosotros presentamos un trabajo de investigación en general en el área médica, siempre el trabajo se somete a un comité de ética. Yo creo que a lo mejor eso faltó, que esto pase por un comité de ética o por un comité que en forma, digamos, fría, independiente, señale o revise el texto. A lo mejor eso es lo que hay que corregir y yo insisto, aquí tiene que haber un trabajo mancomunado entre educación y salud. Siempre en este tipo de temas tiene que haber una coordinación muy importante entre educación y salud, y como dicen ustedes, a lo mejor el ministro de Educación, perdón, en este caso, tiene todavía una palabra que decir, algo que responder. Doctor Enrique París, quiero llevarlo a otro tema. ¿Cómo le ha parecido la campaña de vacunación de invierno? El año pasado, en julio, en el 75%, siempre se buscan cobertura del 85%, que eso es lo ideal. No fue muy rápido el año pasado, algunas críticas al respecto. ¿Cómo la ve a la velocidad que vamos este año, considerando que el pic se proyecta anticipado? El PIC se proyecta muy anticipado y de hecho ya tenemos más de 3 o 4 veces la cantidad de virus circulantes del año pasado a la misma época y más de 8 veces
el virus circulante del año 2022. Los virus circulantes respiratorios. En este momento el virus que más circula, además del COVID-19, y que está muriendo gente todavía por COVID-19, es el rinovirus. Pero también nosotros sufrimos el año pasado un aumento muy importante del virus sincicial respiratorio, y este año también vamos a tener un aumento del virus sincicial respiratorio. En cuanto a la vacuna contra el COVID, como digo, está muriendo gente, solo tiene una cobertura del 8,3%. Ya lleva 4 meses la campaña del COVID. ¿Y quién dirige la campaña del COVID? Una profesional que era la que más nos criticaba durante la pandemia. Una señora que nos destrozó durante la pandemia. Y ella está a cargo ahora del programa de vacunación. ¿A quién se refiere? Y mire los resultados que tiene. Mire los resultados que tiene. No la voy a nombrar porque no quiero entrar en polémica. Ella seguramente va a recibir noticias de esta entrevista. Pero es una persona que nos criticó en forma, y además muy aliada al Colegio Médico, obviamente, en forma feroz. En cuanto a la vacuna contra la influenza, obviamente que recién está comenzando, tenemos que esperar los resultados. El año pasado fue muy malo el resultado, muy malo. Y creo que aquí todos tenemos que cooperar, yo lo dije. Yo no voy a atacar al Ministerio de Salud, no voy a actuar como ellos actuaron. Aquí hay que llamar a vacunarse, hay que llamar a cubrirse contra el virus. Y desgraciadamente en Chile, normalmente los que menos se vacunan son las mujeres embarazadas. Hay que hacer una campaña muy intensa a favor de ellas. Y también, sí, aquí me cambio al COVID, que una de las poblaciones que menos se ha vacunado son las poblaciones que tienen enfermedades crónicas, o sea, que ya tienen un problema grave de inmunidad y por lo tanto, si se enferman con coronavirus o con influenza, van a tener, consecuencias muy graves. Hoy día también sale una crónica sobre eso. Nosotros también participamos ayer en una crónica, en un diario de Superación Nacional, e insistimos en eso. Aquí hay que trabajar en conjunto, que hacer campañas para que la población se vacune a la brevedad. Lo último, Enrique París, como experto de salud, lo que ha llamado la atención y se ha aplaudido bastante es que llegó a Chile este primer cargamento de Nirsevimab, este medicamento para inmunizar, ¿no es cierto?, contra el virus sincicial a guaguitas. El año pasado también tuvimos un pic explosivo, recordémoslo, que incluso en algún momento se habla hasta de un dilema de la última cama de niños y guaguas que no tenían para ser internados. Me imagino que para usted esta es una buena noticia, pero realmente esto puede cambiar, prevenir un invierno distinto en Chile con estas vacunas. Por supuesto, es una muy buena noticia. Yo la felicité también a la ministra y felicité al gobierno por esta noticia. De hecho, el presidente nos copió porque fue al aeropuerto ayer a recibir el anticuerpo monoclonal. En realidad no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, es decir, le entrega al niño hasta 6 meses de edad, desde recién nacido hasta 6 meses de edad se puede colocar, le entrega los anticuerpos ya preparados. O sea, el niño queda con defensas contra el virus sincicial respiratorio. No es igual que una vacuna, porque después los anticuerpos bajan y desaparecen. También se están investigando vacunas, incluso en Chile, en contra del virus sincicial. Yo creo que es un avance importante, lo felicito, lo aplaudo. Creo que el presidente, al ir al aeropuerto, igual como digamos nosotros, con el equipo de salud, demuestra la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque como dice usted, como dicen ustedes, el año pasado esto fue un desastre. Bien. Un desastre. Así que el presidente... Murieron niños porque no había camas suficientes en el sistema público, es lo que estábamos hablando antes. Entonces, yo aplaudo esta iniciativa, yo me sumo a las cosas positivas y no voy a ser un crítico de este gobierno. También el copago cero yo creo que fue un gran avance. Sin embargo, el tema de la lista de la ley corta, obviamente que es una mancha negra que hay que solucionar a la brevedad. Bien, doctor Enrique París, le agradecemos su disposición con nosotros y como dato, la encargada del plan de inmunización es María Paz Fertoglia. Que esté muy bien, gracias doctora. Qué gusto saludarlo, cuídese, que esté muy bien. Gracias Claudia, gracias Gerardo, un gusto también conversar con Radio Pauta. Hasta luego. Que esté muy bien, Buen día. gracias.